Aquí estaría el hueso pubis, esto que está acá, y esto correspondería a la uretra, ¿cierto? Por aquí veríamos lo que son las desembocaduras de los ureteres para formar el trígono vesical, ¿verdad? Los genitales, tanto masculinos como femeninos, tienen la particularidad de que algunos van a ser considerados como genitales externos y otros como genitales internos. El criterio aquí coincide, ¿cierto? En cierta medida. El criterio no es que porque están afuera del cuerpo del hombre o de la mujer y porque están adentro. El criterio para determinar que un genital es externo o interno es si tienen o no tienen peritoneo recubriendo. Por ejemplo, el escroto con los testículos. El testículo está por fuera, pero el testículo es genital interno. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, empecemos a hablar del escroto. El escroto es una bolsa cutánea que se encuentra ubicada por debajo del pene. Esa bolsa cutánea, pues además de piel, está constituido por fascia, está constituido por unos músculos, en donde tenemos un músculo, por ejemplo, el dartos, que es uno de los músculos que forma el escroto. Hay otro músculo, dartos, se llama el músculo, dartos. Hay otro músculo que emite unas fibras pequeñas hacia el escroto, que va a ser el músculo cremaster, pero es más hacia la parte del testículo. Obviamente está constituido por vasos sanguíneos, que es escroto, por folículo piloso. La, digamos, particularidad de ese escroto es que contiene gran cantidad de folículos pilosos, de tal manera que pues son los responsables del vello que tenemos a nivel del escroto. Es una zona muy vascularizada, ¿sí? La irrigación, joder madre, es cierto que yo con ustedes no he visto la irrigación de abdomen. La otra semana. Sí. Para esa clase de la circulación. Entonces tenemos la arteria escrotal anterior y posterior. Como les decía, es una zona muy vascularizada, ¿sí? Es una zona muy vascularizada, de tal manera que cualquier lesión, a veces accidental, por ejemplo, no hay niños, no tuvimos infancia, si no se nos enredó el escroto en el cierre de pantalón. Y los que no les pasó eso, toca que lo hagan. Pero me pellizcaba, man, no me cogía. Dije, escroto, cierre del pantalón. No prepucio. ¿Qué te había pasado? Se exhibió. ¿En los brackets de alguna niña? Ah, sí. Bueno, muy bien. La arteria escrotal anterior es rama de la arteria femoral. Voy a decirle a la doctora Nieves que el uniforme sea con capucha y que los hagan ir a todas partes con la capucha puesta. Y la arteria escrotal posterior es rama de la arteria pudente interna. Y existe otra arteria más pequeña que se llama la arteria cremastérica, del músculo que les hablaba ahorita, del músculo cremaster, que esa arteria es rama de la arteria epigástrica inferior. ¿Sí? Bueno. Dentro del escroto, entonces se esconde, por así decirlo, la gónada masculina, que se llama el testículo, ¿cierto? ¿Qué se llama el testículo? Este testículo, entonces, se encuentra ubicado dentro del escroto, ¿cierto? El testículo está constituido por unas estructuras celulares y por unos túbulos. Los túbulos se van a llamar túbulos seminíferos y dentro, por fuera de esos túbulos seminíferos, vamos a encontrar unas células que se van a llamar las células de Leydig, otras que se van a llamar células de Sertoli y otras que se van a llamar células las células germinales. El testículo está recubierto por una capa de peritoneo,
llamada túnica albuginea. Ahora sabemos por qué el testículo, a pesar de que está fuera del cuerpo del hombre, Es interno. ¿sí?, es un genital interno. ¿Cómo es que se Porque llama? está túnica albuginea, porque está recubierto por una capa de peritoneo gruesa que se llama la túnica albuginea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos un túbulo seminífero, todo el testículo es así, un túbulo seminífero, y dentro y fuera del túbulo seminífero están esas células. Entonces, ¿cuáles son las células? Hablemos de la función. Hablemos primero de las células germinales. Las células germinales son células que a través de dos procesos de maduración se van a convertir en espermatozoides. ¿Sí? Como las- ¿Cuáles son esos dos procesos? El primer proceso se va a llamar espermatogénesis. Espermatogénesis. Ese proceso ocurre en el testículo, en los túbulos seminíferos. Esas células germinales, por acción de la testosterona, se convierten en espermatogonias, ¿sí? Luego se convierten en espermatocitos primarios y luego se convierten en espermátides. Estas celulitas que ustedes ven chiquiticas pegadas a la membrana basal son las células germinales. En la medida que ellas se van acercando hacia la luz del túbulo seminífero, van madurando, ¿cierto? Entonces, estas células que están por delante de las células germinales ya son las espermatogonias. Las células que están más adelante, los espermatocitos primarios. Y estas que parecen rayitas son las espermátides. ¿Sí? Esas espermátides caen por la luz del túbulo seminífero, ¿sí? Caen por la luz del túbulo seminífero y van a llegar a un órgano que vamos a ver ahorita que se llama epidídimo. ¿Sí? En el epidídimo ocurre el segundo proceso. Recuerda que les dije que esa maduración para convertirse en espermatozoides era a través de dos procesos. El primer proceso se llamaba espermatogénesis, ocurrían en el testículo. El segundo proceso se llama espermiogénesis. Espermiogénesis. Y ocurre en el epidídimo. Ocurre en el epidídimo. ¿Y en qué consiste? Esa espermátide que llegó al epidídimo sufre un proceso de reacción acromial. Ahora les voy a explicar qué significa ese proceso. Sufre un proceso de reacción acromial en el que le va a aparecer el flagelo a la espermátide. Y cuando le aparece el flagelo a la espermátide, se convierte en espermatozoide. ¿Sí? Se convierte en espermatozoide. ¿Ahí se fue? ¿Listos? Bueno. Primer tipo de células, ya los vimos, que eran las células germinales en diferentes grados de maduración. Segundo tipo de células, se van a llamar células de Sertoli. Como suena con eso, Sertoli. Se encuentran ubicadas dentro del túbulo seminífero y su función es la de ser sostén o soporte a las células germinales. Son células grandes. Estas células que ustedes ven acá, grandotas, son las células de Sertoli. Están metidas como entre las células germinales. Grandotas. Tercer tipo de célula, Leydig. Como el nombre de una mujer, Leydig. Células de Leydig. Se encuentran por fuera del túbulo seminífero y su función es producir testosterona. Son estas células que están acá por fuera del túbulo seminífero.
testosterona. ¿Listo? Irrigación. El testículo está irrigado por la arteria testicular, que es rama de la arteria aorta. Y el drenaje venoso se hace a través de la vena testicular, que va a terminar en la vena. La vena testicular. Vena testicular. Entonces, la mayoría de las venas del lado una vena, cojamos una vena cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, la vena femoral del lado izquierdo termina en el mismo sitio que la vena femoral del lado derecho, ¿cierto? Y acá está. Y así ocurre en la gran parte de nuestro cuerpo. Con la vena testicular no sucede igual. La vena testicular derecha termina en la vena cava inferior y la vena testicular izquierda termina en la vena renal izquierda. ¿Sí? Entonces, más o menos el drenaje es así: vena testicular derecha como oblicua en la cava inferior, vena testicular izquierda en la vena renal izquierda completamente perpendicular. ¿Por qué es importante, sobre todo en nosotros los hombres? En la mujer ocurre lo mismo, pero obviamente no vena testicular, sino vena ovárica, ¿cierto? Pero, ¿por qué en los hombres es más problemático este drenaje así? Porque, pues, como el testículo está más abajo que el ovario, ¿cierto? El retorno venoso se hace más difícil, principalmente a nivel de la vena testicular izquierda. Por eso los hombres somos más susceptibles de sufrir varicocele, y más en el testículo izquierdo, porque el drenaje es así. Entonces es más fácil que se dañen las válvulas que tiene la vena testicular izquierda que así. ¿Sí? ¿Cómo es más fácil para nosotros subir? ¿Algo que sea pendiente, en una rampa, o en algo que sea más vertical? Cuando es así pendiente es más fácil subir, cuando es más vertical nos cuesta más trabajo. Lo mismo le sucede a la sangre. Por eso esas válvulas que tiene la vena, que todas las venas de aquí para abajo tienen válvulas, se puede dañar, y cuando se daña esa válvula, entonces aparece el varicocele. ¿Cuál creen ustedes que se daña más fácilmente la válvula? ¿En la izquierda o en la derecha? Izquierda. Entonces por eso es más frecuente que aparezca el varicocele en el testículo izquierdo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ok. Bueno, entonces acá vemos los túbulos seminíferos. Todos estos son los túbulos seminíferos, ¿cierto? Y por dentro pues tienen esas células que ya hemos hablado. Esos túbulos seminíferos caen en esta estructura, que es la que se llama epididio. Vamos a hablar del epididio. Epididio. Entonces, es una estructura a manera de gusano que se encuentra ubicado en la parte medial del testículo, o sea, hacia la parte de adentro del testículo. Consta de un cuerpo, consta de una cabeza, un cuerpo y una cola. Cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? Esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola. Adentro del epidídimo está formado por túbulos seminíferos. Ustedes saben que los gringos investigan cualquier pendejada. Y saben ustedes, se dieron a la tarea de coger un epidídimo y estirar el túbulo seminífero dentro del epidídimo, que estaba dentro del epidídimo. ¿Sabe cuánto llegó a medir? 6 metros. 6 metros. Un año, ¿cómo está eso enrollado allá? ¿Cierto? Muy bien. ¿Listo? Entonces, es el tubo, adentro del epidídimo están los túbulos seminíferos, ¿cierto? Enrollados, ¿verdad? Y llega un momento en la cola del epidídimo que ya no se enrolla más el túbulo seminífero. ¿Sí? Ya no se enrolla más y forma una estructura única derecha, que se va a llamar, vamos a hablarlo ya, conducto deferente.
conducto deferente. ¿Qué viene siendo esto que está acá? El conducto deferente. ¿Cierto? Ese conducto deferente se inicia en la cola del epidídimo y termina uniéndose con el conducto de la vesícula seminal. Termina uniéndose con el conducto de la vesícula seminal. El conducto deferente forma parte del cordón espermático. Vamos a hablar del cordón espermático. ¿Qué es esto? ¿Cierto? El cordón espermático es una estructura formada por el conducto deferente, la arteria testicular, ramas de la arteria testicular, conducto deferente, ramas de la arteria testicular, venas del plejo venoso, venas del plejo venoso pampiniforme, venas del plejo venoso pampiniforme, ramas del nervio pudendo interno, pampiniforme, pudendo interno, fibras del músculo cremaster. Entonces todo eso está acá en un solo paquete y uno como hombre se puede palpar eso. De hecho, cuando uno que el examen médico para el ejército y cosas así, uno le palpan ese cordón espermático para descartar que uno no tenga varicocele, ¿cierto? Cuando a un hombre le van a hacer una vasectomía, que es el proceso de esterilización masculina, los hombres le tienen miedo a esa vasectomía, porque los hombres piensan que van a quedar impotentes. No. Cuando a un hombre se le va a hacer la vasectomía, lo único que se abre y se saca es el conducto deferente. No se toca para nada ni el nervio, ni las arterias, ni las venas. Solamente se saca el conducto deferente, se liga y se corta. ¿Sí? Y otra vez se suelta y vuelve a meterse dentro del cordón espermático, pero ya sin un pedazo, por decir un ejemplo, sin este, ¿cierto? En este pedacito. Lo mismo que le hacen a la mujer en la trompa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el espermatozoide viene, pum, llega hasta acá, ¿cierto? Porque de ahí en adelante ya no puede pasar, porque está ligado, porque está cortado, no ligado, cortado, y se fibrosó ese muñón, ¿verdad? ¿Esto qué hace? ¿Señor? ¿Cómo? El hombre eyacula normalmente, el hombre eyacula, lo que pasa es que ese semen no va a tener espermatozoides, solamente él quiere líquido, nada más. Las primeras eyaculaciones, después de que a un hombre le hacen una vasectomía, pues de todas maneras nosotros permanentemente hay unos espermatozoides que se salen y migran, ¿cierto? Entonces a un hombre se le recomienda, después de que se le haga la vasectomía, que las primeras relaciones sexuales que tenga después de la vasectomía use condón. ¿Por qué? Porque de pronto quedan algunos espermatozoides por fuera y pueden fecundar. Entonces más o menos se le recomienda cuántas relaciones sexuales después de la vasectomía que use condón. 5. Ya con 5 salen todos los espermatozoides. Ya después de esa, en el semen solamente va a haber semen, no va a haber espermatozoides. Y por eso no va a tener capacidad de fecundar. Se mueren. ¿Y cada cuándo tiene que Se hacer el muere. conteo? ¿Señor? Cada cuánto tiene que hacer el conteo máximo. ¿De qué? De espermatozoides. No, porque ya no estaría Pero igual hay gente que... Pero, señor, epidídimo, conducto, señor. El testículo, acá tenemos el epidídimo y ese es el conducto deferente, solito el conducto deferente. Y ese conducto deferente está llegando aquí, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto?
Hablemos de la vesícula seminal. La vesícula seminal es una vesícula, es una bolsa que se encuentra ubicada en la parte posterior e inferior de la vejiga. La vesícula seminal, en la parte posterior e inferior de la vejiga. Su función es la de producir un líquido. Su función es la de producir un líquido que tiene un factor anticoagulante, que tiene glucosa, que empieza a formar el semen. Empieza a formar el semen. Sí. El conducto de la vesícula seminal se une con el conducto deferente y me forman el conducto eyaculador. El conducto de la vesícula seminal se une con el conducto deferente y forman el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador termina en la uretra prostática. Ahorita vamos a hablar de uretra. En la uretra prostática. En una elevación llamada verum, con V, verum, y termina en M, verum montanum, igual termina en M, verum montanum. Montanum. Verum montanum. Hablemos ahora de la próstata. La próstata es una glándula bulboalveolar que se encuentra ubicada en la parte posterior inferior de la vejiga. Profe, es una Glándula bulboalveolar. Bulboalveolar. Que se encuentra ubicada en la parte posterior inferior de la vejiga. Su función consiste en producir un líquido que ayuda a formar el semen. O sea, el semen se empezó a formar en la vesícula seminal. Cuando ese líquido va pasando por la próstata produce otro tipo de secreción de líquido que sigue formando el semen. ¿Cierto? Ok. Hablemos ahora de las glándulas bulbouretrales. Glándulas bulbouretrales. Son unas glándulas que se ubican a nivel de la uretra membranosa. Son unas glándulas que se ubican a nivel de la uretra membranosa. Y su función es producir un líquido que tiene dos funciones. Primera función, terminar de formar el semen. Entonces el semen está formado por la secreción de vesícula seminal, próstata y glándulas bulbouretrales. Entonces, ese líquido me ayuda a terminar de formar el semen. Primera función. Segunda función, ese líquido sale durante la fase de la excitación sexual del hombre. ¿Sí? Es un líquido transparente, mucoide, que sale durante la fase de la excitación del hombre para dos cosas. Primero, lubricar el pene. En el momento que de pronto el hombre vaya a penetrar a la mujer, entonces no sea doloroso, porque ha lubricado ese líquido, ha lubricado el pene, el glande, el cuerpo del pene. Y segunda función que tiene ese líquido es alcalinizar. Profe, Señor. ¿pero ese líquido está libre de espermatozoides o no? No, en algunas ocasiones puede venir con espermatozoides. Por eso no es aconsejable. Algunos hombres hacen como método anticonceptivo el coitus interruptus. Entonces, y en algunas ocasiones quedan en embarazo. ¿Por qué? Porque es que ese líquido puede venir con algunos espermatozoides. Y solamente se necesita un espermatozoide para fecundar. ¿Sí?
Ok, entonces la segunda función de ese líquido, u otra función de ese líquido, es alcalinizar el pH de la uretra masculina. ¿Cómo así? Pues obviamente por la uretra está pasando orina. Entonces el pH normalmente de esa uretra es ácido. Esa acidez puede matar el espermatozoide. Entonces, antes de que el hombre eyacule, ese líquido cuando va pasando para lubricar el pene por fuera, alcaliniza, neutraliza el pH de la uretra, de tal manera cuando ya venga el semen con la gran mayoría de espermatozoides, el pH no está ácido sino alcalino y el espermatozoide puede vivir, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Hay alguna enfermedad en el que se le... El pene es el órgano copulador del hombre. Consta Es la única forma que se puede. de tres partes: la raíz, el cuerpo y el glande. Raíz, cuerpo y glande. La raíz se encuentra intrapélvica. La raíz del pene se encuentra intrapélvica y está formada por un músculo que se llama bulbo esponjoso. La raíz del pene está intrapélvica y está formada por un músculo que se llama bulbo esponjoso. ¿Sí? Luego de la raíz viene el cuerpo, Ahora entiendo. que es la parte ya visible del pene, ¿cierto? El cuerpo. El cuerpo del pene está formado por dos tipos de cuerpos. Está formado por dos tipos de cuerpos. El primer cuerpo se llama cuerpos cavernosos. Cuerpos cavernosos. Se encuentran en la parte superior del cuerpo del pene y están relacionados con la fase de excitación masculina. Es decir, esos cuerpos cavernosos son los que se llenan de sangre y producen la erección del pene. Con la erección del pene. En la parte inferior de los cuerpos cavernosos, entonces encontramos el segundo tipo de cuerpo, que se llama el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es único y central, inferior. Único, central e inferior. Y por en medio del cuerpo esponjoso pasa la tercera parte de la uretra masculina, que se llama uretra peneana o uretra esponjosa. Pues cuando las Pasa la personas se tercera. quitan ese... ¿Cómo, señor? Cuando las personas se quitan... Cuando van a hacer ese cambio ese... El cuerpo esponjoso. Esto que ustedes ven acá es la uretra masculina, ¿cierto? Que se llama en este momento, se llama uretra peneana o uretra esponjosa, ¿cierto? Bueno, y por último, la última porción es el glande. Glande. Corresponde a la porción más distal del pene. Corresponde a la porción más distal del pene, la cual está cubierta por una capa cutánea llamada prepucio. Una capa cutánea llamada prepucio, que se fija al glande a través de un repliegue denominado frenillo. En la parte superior del glande se encuentra un orificio llamado meato urinario.
corresponde al sitio donde desemboca la uretra masculina. La parte inferior del glande presenta una dilatación, esto de acá, que se llama la corona del glande. Y por debajo de la corona encuentro el surco balano-prepucial. Surco balano-prepucial. Surco banano. Ok, entonces acá tengo todo lo que es aparato reproductor masculino, testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata, uretra membranosa. Este es el músculo bulboesponjoso que me está formando la raíz del pene, ¿cierto? Aquí está la uretra prostática, la uretra membranosa y por último la uretra peneana o esponjosa, ¿sí? Tengo entonces lo que es la raíz del pene, el cuerpo y el glande. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas?